Chamberlain es subdirector del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios. Está en la línea telefónica y te agradezco mucho que nos tomes la comunicación pues para hablar de este informe de este alcance, de esta relevancia y lo que estiman ustedes podría ocurrir si la Corte Penal efectivamente toma este llamado y abre una investigación o un examen preliminar. Gracias por estar aquí, Michael. Michael, estamos con este tema, desde luego, pues en un momento donde Coahuila está sorteando ni más ni menos que impugnaciones electorales. Estamos a la espera de si prospera o no la anulación electoral en Coahuila. Y todo esto lo digo porque al final de cuentas, si prevalece el grupo político que ha gobernado Coahuila en todos estos años, seguramente se dificultará lo que aquí se plantea, que es abrir de cabo a rabo la investigación sobre lo que ha pasado en Coahuila. Pero si no ocurre la permanencia de resultados impugnados y el ejercicio de gobierno del mismo grupo político, podría abrirse una oportunidad importante, sin duda, para esclarecer estos hechos. Así que te agradezco muchísimo, como subdirector del Centro de Derechos Humanos de Juan Fray de Larios, que nos platiques más de lo que acabo de leer, que es la comunicación que están dando a conocer esta mañana. Buenos días y bienvenido. A ver si nos escucha nuevamente Michael Chamberlain, responsable del área de derechos humanos de Juan Fray de Larios, que bueno, pues tiene que ver precisamente con una de estas organizaciones, una de las organizaciones que pues están planteando esto a la Corte Penal Internacional. Vamos a ver qué dice este organismo internacional de justicia. Si esto sucede, sería un paso histórico, un paso que sacudiría en buena medida a esta realidad mexicana que ha visto a los estados como Coahuila, a estados como Veracruz, a estados como Michoacán, en fin, cuántos, Tamaulipas, Sinaloa, estados que han estado tan impactados fuertemente por la actividad delincuencial y desde luego cuando se rompen las fronteras entre lo que es la propia organización criminal y lo que es la autoridad y el gobierno en turno. Es parte de lo que aquí se dice. Michael Chamberlain, gracias por tomar la comunicación. Ahora sí te escuchamos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Al contrario. Bueno, he leído el comunicado de esta mañana y me parece sumamente importante. Primero, ¿qué dice el comunicado? Que hicimos aquí un resumen retomado del comunicado que dan ustedes, pero la importancia que tiene que sea un informe respecto a investigaciones directas que se hicieron sobre Coahuila en este tramo de la historia. Cuéntanos más, Michael, y en qué punto está la solicitud a la Corte Penal Internacional. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. El informe recupera casos que hemos documentado en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y casos que han sido documentados sobre todo por familias unidas en búsqueda y localización de personas desaparecidas que están en Piedras Negras. Y lo que vimos en el análisis de los casos, nosotros tenemos una lista de más de 360 personas desaparecidas en Coahuila. Representamos muchos de los casos frente a la Procuraduría del Estado y frente a la PGR, muchos de ellos también. Por su lado, Familias Unidas ha documentado también por arriba de 200 casos de desapariciones, torturas, en el contexto de esta segunda administración más reciente, y hemos visto que se conforman pues dos escenarios distintos, pero al final muy parecidos en términos de criminalidad y de graves violaciones a derechos humanos que caen dentro de lo que considera el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad. El aporte de la FIDE es el análisis jurídico de estos casos y la recopilación de otro tipo de fuentes abiertas que permiten entender cómo estos crímenes son ataques sistemáticos cometidos en contra de la población civil, de cómo en la primera etapa fueron cometidos efectivamente por el grupo criminal de los Zetas, pero que estos casos, sobre todo los que presentamos, esos 76 que mencionas, llevan un patrón en donde es la policía la que detiene, entrega a los Zetas y los Zetas eventualmente desaparecen de las personas hasta no saber nada de ellas hasta la fecha, ¿no? Sabemos, por otro lado, por los juicios que se llevan a cabo en Austin y San Antonio,
Se han vertido diversos testimonios de testigos que vinculan a altos mandos del gobierno de Humberto Moreira con los Zetas recibiendo una gran cantidad de dinero para poder seguir cometiendo sus actividades criminales por un lado y por otro lado para hacer que el gobierno voltee para otro lado. Y además testimonios que señalan como el mismo gobierno del estado facilitó a los Zetas vehículos oficiales e incluso instalaciones para cometer estos crímenes, lo cual explica mucho a las familias por qué no hay avances en las investigaciones, ¿no? Pues todo este escenario conforma una situación de delitos de lesa humanidad y de crímenes que caen en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, particularmente porque tampoco en México se está haciendo nada al respecto. Ahora, entiendo esta parte de la problemática política actual de Coahuila que mencionabas, Carmen, pero esto interpela al Estado mexicano como tal, no nada más al gobierno de Coahuila. No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero... La tendencia de la PGR... Uh-huh. ¿Perdón? No, estoy totalmente de acuerdo. La alusión al momento electoral de Coahuila me hacía pensar que si se realiza o si procesan las impugnaciones y sucede que se anula la elección y cambia el mapa político de Coahuila, la federación, el Estado, el gobierno federal puede tener incentivos distintos respecto a la actuación de los Moreira en estos dos gobiernos que están pues bajo la lupa con este informe. Sí, exactamente. Bueno, nosotros esperamos que si se inicia una investigación preliminar cambie la actitud del gobierno en su totalidad frente a este tipo de crímenes, no solamente en Coahuila. Estamos hablando nosotros de Coahuila porque es lo que nos consta y tenemos documentado, pero exacto, como bien señalas, esto no es exclusivo de Coahuila. Situaciones como las de Coahuila, como las que se vivieron en Coahuila en tiempos de Humberto Moreira, se viven hoy en otras localidades y son de verdadera preocupación, ¿no? Ahora, entonces lo que buscamos es que haya un cambio más allá un efecto más allá de Coahuila, ¿no? Sin la menor duda. Michael Chamberlain, aquí ustedes están poniendo a la luz, están enfatizando, poniendo ante la Corte Penal Internacional estos dos casos paradigmáticos, el caso de Allende y el caso de la prisión de Piedras Negras. Estos dos asuntos retratan un horror al final de cuentas. Aquí estamos viendo el caso de Allende, que finalmente fue un pueblo literalmente desaparecido y que tuvimos recientemente noticia mayor de esta historia, pues con un reportaje muy importante a nivel internacional que nos habló de cómo un pitazo, digámoslo así, o de una información entregada desde el gobierno estadounidense, la DEA, al gobierno, pues acabó en una masacre terrible. Sí, efectivamente, el informe contiene estos dos ejemplos. Hay que decir que los dos ejemplos también son de fuentes abiertas y de testimonios de personas del lugar. Pero además contiene 34 casos que sí son confidenciales en este caso, donde se señala, no solamente las desapariciones y la tortura, sino también el patrón de sistematicidad que involucra a las autoridades en estos crímenes. Uh-huh. Ciertamente el caso de Allende es más conocido, se ha hablado mucho más de él. Creemos que la cárcel de Piedras Negras es menos conocido, pero en sí mismo sí es una situación de mucha preocupación, porque finalmente son 4 años de continuidad del control de la cárcel por parte de los Zetas y las autoridades no pueden decir que no sabían. Y donde se cometieron sistemáticamente crímenes y ahora la misma Procuraduría del Estado nos dice que 150 personas al parecer fallecieron dentro de estas instalaciones y deshicieron los cuerpos y los arrojaron al río. Dentro de la cárcel. Esto es un hecho que tiene que ser investigado a profundidad, no solamente en términos de la responsabilidad de funcionarios y de criminales de los Zetas, sino también en términos de conocer quiénes fueron asesinados ahí y si pueden corresponder a alguno de las personas desaparecidas que están siendo buscadas, ¿no?
Ese tipo de investigación son las que estamos esperando por parte de la Fiscalía de la Corte Penal. ¿En qué punto estamos en este momento con la Corte Penal Internacional? ¿Se entregó la solicitud? ¿Qué proceso viene? ¿Qué expectativa tienen de que realmente se abra un examen preliminar? ¿En qué punto están como organizaciones? Mira, nosotros la comunicación con la evidencia la vamos a presentar a la Fiscalía el día de mañana. Tenemos cita para ello. No es la primera vez que la Corte recibe comunicaciones sobre México, unas más serias que otras, pero ya hay varias al respecto. Lo que nosotros estamos esperando es que, primero, pues efectivamente consideren si las evidencias que les estamos dando caen dentro del supuesto de lo que indica el Estatuto de Roma, si son delitos de lesa humanidad, y entonces habría que iniciar una investigación preliminar. Nosotros pensamos que, viendo otros casos procesados en la Corte en África, etcétera, el estándar de este documento es mucho mayor que muchos de los casos en donde se ha iniciado una investigación preliminar, y al menos por el tema jurídico no debería haber un impedimento para iniciarlo, ¿no? La preocupación es más de carácter político y si va a haber presión por parte del gobierno mexicano para evitar que esto suceda, ¿no? ¿Tú qué crees? Dime. No, me refiero, ¿tú qué crees? Si va a haber o no presión del gobierno mexicano para que esto no se investigue a nivel internacional, cuando es clarísimo que el Estado mexicano ha sido omiso en todos estos años para investigar estos dos y otros muchos casos. Seguramente va a haber presión, eso no lo dudo ni un poco. El tema es si la Corte o la Fiscalía en particular se va a dejar presionar ante situaciones tan evidentes de crímenes de esta magnitud. Nosotros esperamos que no, y que resuelvan conforme al derecho internacional. ¿Que eso es lo que se esperaría? Después de eso, perdón. ¿Después de esto? Después de eso, la Corte tendría que ver si en México se está haciendo algo para atender esta problemática, ¿no? Finalmente, la Corte Penal es complementaria a lo que los Estados partes puedan hacer ante una situación así. Evidentemente tenemos elementos para decir que no están haciendo nada para atender problemas o crímenes de esta magnitud, pero ciertamente sería la oportunidad para que lo empezaran a hacer, y para que no entre la Corte Penal directamente a hacer estas investigaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros pensamos, y es lo que aspiramos, es que el gobierno entienda que en esto hay una oportunidad de hacer las cosas de manera correcta y empezar a salir de esta espiral de impunidad y de criminalidad que ya lleva 10 años y que ya está cobrando a otros sectores como periodistas, organizaciones, etcétera, ¿no? Esto tiene que parar en algún momento. Esto tiene que parar en algún momento y desde luego el ámbito internacional es clave, habida cuenta de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos ya demasiados años. Michael, estamos finalmente pues atentos a lo que significa la presentación formal de este documento, de esta solicitud, de esta investigación, y pues nos mantendremos en contacto, si me lo permites. Nos sumamos a la difusión de este documento que han dado a conocer esta mañana y que, bueno, pues nos habla del caso Coahuila, de estos años que se están aquí específicamente describiendo con los casos de Allende y con el caso de la prisión de Piedras Negras, y bueno, pues de ahí lo que derive, ¿no? Porque al final de cuentas es un gran botón de muestra de un conjunto de situaciones que tristemente también han sucedido en otros lugares del país en los últimos años. Esta frontera rota entre grupos delincuenciales y autoridades y gestiones de gobierno que se han coludido también con la delincuencia, porque ahí al final de cuentas un eje principal es que lo que ha ocurrido en Coahuila en todos estos años no pudo suceder sin un grado, iba a decir mínimo, pero creo que es máximo, de colusión de las autoridades en diferentes ámbitos de gobierno. Efectivamente es lo que estamos tratando de demostrar en esta comunicación.